Ya estamos de regreso en Región Emprendedora. A continuación hablaremos sobre generando valor en tiempos disruptivos y quiero presentarles a Franz Gámez, fundador de Ideas Nuevas, consultor en cultura e innovación con más de 20 años trabajando en compañías en Latinoamérica y España. Franz, bienvenido a Región Emprendedora. Bien, Alexandre, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente, gusto de que podamos, después de tantas veces que hemos estado conversando en distintos momentos, que ahora podamos compartir, aunque sea a distancia. Pero bueno, lo importante es compartir tu experiencia y eso es lo que quiero volcar ahora con la gente que nos escuche, que después, posteriormente, van a también ver este programa. Vivimos en tiempos bastante inusuales, con cambios no previstos. Sin ir más lejos, nadie al final del 2019 puso en las amenazas que podía venir una pandemia, en donde existen ciertas palabras que empiezan a tomar un rol importante, que siempre tuvieron relevancia, pero hoy más fuerte. Temas como innovación, mirar fuera de la caja, la creatividad, y las organizaciones tienen un reto para resolver, crear y generar valor. ¿Cómo podemos ayudarlas ante la presión que tienen para no caer en este pensamiento tradicional? Bien, bien, Alexandre. Sí, el punto creo que es bien importante y lo has dicho justo ahora. Hace 3 años hablar de innovación era una especie de opcional, así como dirían en Estados Unidos es un nice to have. Viene la pandemia, se redefinen las reglas de la caja o quedan por lo menos alteradas y la innovación pasa a ser un mandato. Entonces, el enemigo en este momento es el pensamiento tradicional, el clásico, el lineal, el pensar como siempre, resolver como siempre. Esto se vuelve ahora el gran enemigo. En el camino, bueno, uno conoce mucha gente, ¿verdad? Pero al final da pena encontrarte con personas que dicen, no, 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 ya todo va a regresar a como estaba, solo esto es una cuestión temporal y mientras tanto ves que industrias enteras están viniendo hacia abajo, están surgiendo nuevas empresas, nuevos tipos de conexión con el consumidor, esto está cambiando. Entonces, ante este enemigo del pensamiento clásico, eh, nos enfrentamos a una realidad biológica y es que la mente humana está hecha para no pensar, está demasiado ocupada haciendo un montón de funciones y encima hay que ponerle a pensar. Por eso tenemos los paradigmas, tenemos estas cajas básicas con respuestas ya listas para tomar cuando lo necesitemos. Entonces, cuando entramos a una reunión, por ejemplo, y viene un tema nuevo y los temas de hoy los conocemos, no estamos llegando, ya no estamos siendo relevantes, la venta se cayó, el margen no alcanza, me están comiendo el mercado por un lugar donde no me lo esperaba. Si el jefe viene y te invita a un brainstorming, verá estas tormentas de ideas famosas, el problema es que todos los que están en la reunión van a sentir una gran presión, la amígdala se va a poner nerviosa, paraliza todo el pensamiento posible y en cuanto sale una idea medio aceptable, la tomamos. Y al final de la hora, de las 2 horas, pues la gente sale de ahí muy frustrada porque las ideas honestamente al final son las mismas de toda la vida. Entonces, estamos peor que antes, porque sales de la reunión diciendo, te das cuenta, esto solo evidencia que soy capaz de pensar diferente. Y no es eso, no es que la gente no quiera, el problema es que no sabe cómo pensar afuera de la caja. Traemos reglas desde niños ya instituidas y no logramos darnos ni siquiera cuenta que las reglas están ahí. Por eso hablaba yo de la caja básica. Tu caja básica te está diciendo, mira, tienes que resolver así. Por ejemplo, se me cayó la venta. Automáticamente pensamos que ese es el problema. No es un problema. Esto es un síntoma. Una venta no se cae en forma automática y mágica. O sea, esto es el resultado de algo. Este algo es lo que no estamos, en esta conversación tan simple, pero rápidamente entendemos como decir, uy, yo estoy haciendo este error continuamente, no me había percatado, pero si no nos damos cuenta de esta caja básica que está activada, entonces vamos a venir con ¿qué? Haz publicidad, da un descuento, saca un cupón y puede ser sumamente creativo, pero no va a resolver el problema. Entonces, de entrada, algo que encuentro yo que es sumamente sano es tomar siempre como síntoma lo que crees que es un problema.
Entonces, si de entrada hacemos esto, ya estamos entrando con una actitud sumamente sana. Porque si al final resulta que si era el problema, bueno, pues solo lo validas dentro de unos minutos. De lo contrario, te das cuenta que estás a punto de generar una gran idea que no sirve para nada. O sea que este es un punto de entrada directamente cómo resolver. La idea entonces es pensar diferente para innovar, pero ¿qué lo hace? ¿Qué características tiene que tener esta persona? ¿Tiene que ser una persona con un nivel de inteligencia superior, un gran CEO visionario, un equipo enfocado en el mundo de la tecnología? ¿Cuál es el perfil de esa persona? ¿Cómo puede una organización conseguir a estas personas que las vamos a denominar como personas únicas, entre paréntesis? Que Sí, al final estoy convencido que tiene que ver con la cultura y la forma en cómo hacemos las cosas. sí, sí, completamente. Es indudable que hay un número, de hecho hay un porcentaje, y lo he encontrado en dos estudios formales, un 2% de la población mundial que es creativa y 98% que no han logrado, digamos, mantener viva esta sana rebeldía que traían de niño y básicamente pasamos a movernos de los extremos de la curva a la parte media de la curva. Yo me siento muy bien estando en el medio, ¿verdad? Siento que me mediocricé en cierta forma. Entonces, es indudable, hay gente que tiene esta peculiaridad. Pero hay un estudio reciente de Harvard y fue publicado en el Harvard Business Review donde dice que el 80% de la creatividad es aprendida. Entonces, la creatividad, hablando específicamente para un negocio, es un proceso, el proceso creativo formal, que tiene reglas, tiene unos procesos reales que si tú los sigues, incrementan dramáticamente las posibilidades de que tengas ideas diferentes, relevantes. De lo contrario, te queda entonces como, bueno, dependo de unos cuantos genios, ¿verdad? Y no es por ahí. Por lo menos la visión que yo tengo es que el proceso creativo debiese ser resultado primero de una cultura entre una compañía que sigue unos procesos muy simples, y es más, ahorita quisiera hacer aquí un ejercicio contigo si te animas, pero es un proceso muy simple, muy sencillo, pero viviéndolo y siguiéndolo, vamos a tener con estos grupos que yo les llamo comunidades creativas la posibilidad de venir con nuevas ideas. Por ejemplo, si tienes aquí un papel y un lápiz a la mano, hacemos ya ahora mismo aquí un ejercicio Vale. para ver esto. Y básicamente, si haces un círculo, y quienes están viendo aquí también, en la radio también, Ok. hagamos un círculo pequeñito, como una moneda pequeña. El Uh-huh. ejercicio dura 10 segundos y solo se puede hacer una vez en la vida. Bueno, entonces, Ok. 10 segundos. Rellena con tu bolígrafo el círculo con tinta. 9, Ajá. 8, Uh-huh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ok. Bueno, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo te quedó? Ojalá que no me lo va a marcar aquí. De A mí lejos, me quedó, a mí me quedó un círculo, bien. pero así como alumno de básica. Bien, excelente, excelente. Te voy a decir, no sé si logras ver mi diseño aquí, está muy lejos. El Ajá. es exacto al tuyo y el B se salió por todos lados. Entonces, Exacto. ¿a dónde voy con esto? Como tú lo has dibujado, es como lo han dibujado. A donde voy, país donde voy, siempre hago el ejercicio porque me encanta ver que no es cultural, esto es algo que traemos de niños. Y hay una regla. ¿Cuál es la regla que se activó en tu mente que te hizo no salirte de la línea? Claro. Que por siempre nos enseñaron de que lo que se pinta dentro del círculo y no se tiene que salir. Bien, ¿y qué edad tenías cuando la aprendiste? Uy, muy chico, muy niño. Bien, lo mismo es para todos lados. Bueno, en el caso de hoy, me alegro que pintes así porque un adulto que se sale de la línea sí da algo de pena, ¿no? Bueno, pero aquí hay algo muy interesante, es que yo no te dije que existía la regla, esta regla la trajiste tú a la mesa y no te diste cuenta que la regla estaba activa. Ahora, en el caso de hoy no importa, pero cuando entramos a una reunión y viene el jefe, el CEO y presenta un problema, automáticamente traemos reglas como esta, nadie se percata que está encendida la regla porque es invisible,
Y concluimos a partir de una regla que hoy de repente no es o útil o no, o simplemente va a impedirme que yo pueda hacer lo que necesite hacer en el programa. ¿Y a dónde voy con esto realmente, Alexandro? Es que en una organización, si estamos pagando sueldos, es para que la gente produzca alto calibre de valor. Pero si estamos trayendo el copy-paste, el Me Too, entonces, ¿para qué me pagas? Y tristemente la gente tiene la mentalidad de decir, no, no, es que yo no soy de este 2% de privilegiados. Sí, pero está el 80% es aprendido. Entonces, con un poco de capacitación, sí es factible poder lograr que un equipo o varios equipos, que les llamo comunidades creativas, puedan venir y generar valor relevante de buen tamaño. O sea que sí es por ahí, ¿verdad? Pero como te digo, es algo tan simple, pero simplemente no se conoce, no se habla de esto y está todo el mundo resolviendo como toda la vida. Sí, cuando suelo, y ahora que hacíamos esta dinámica, se me vino a la mente cuando suelo hacer mis talleres de desarrollo de habilidades en los equipos, cómo lograr equipos de alto rendimiento. Siempre al inicio yo pido que algunos se presenten y después que se presentan yo le digo, bueno, un aplauso, démosles un aplauso. Y todos aplauden, cuando yo solamente pedí un aplauso. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a hacer las cosas mecánicamente y la forma es como la aprendimos en el pasado, cuando la aprendimos de niño. ¿Por qué las personas no somos buenas para preguntar? Yo estoy convencido que cuando chico le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué Papá Noel? Pregúntale a tu papá, pregúntale a la abuela. Nos dimos cuenta y fuimos creciendo que no habían respuestas a las preguntas. Por ende, crecí convencido de que mejor no era preguntar. Por ende, los estudiantes en las universidades tienen pésimos hábitos de preguntar. ¿Cómo se logra en la vida real esto? ¿Cuál es el método? ¿Cómo podríamos volcar esta forma distinta de hacer las cosas, de pensar fuera de la caja para las personas que nos ven y digan, y seguro están diciendo, oye, a mí me interesa, porque como tú bien decías, las empresas nos contratan para agregarles valor. Y el agregar valor tiene que ver con cuestionar ciertas cosas. Por ejemplo, la única forma de obtener resultados distintos es haciendo las cosas de forma distinta, ¿sí? Y muchos seguirán con la frase que sigue. Entonces, ¿cuál es ese método que tú nos podrías contar? Muy bien. Primero había que hacer una división entre creatividad individual y creatividad colectiva. La individual es una especie como de prehistoria de la colectiva. O sea, evidentemente lo necesitas. Acabamos de ver el caso aquí del escritor, maravilla. O sea, en el caso de él cuenta con creatividad individual. Y hay procesos, vamos a hablar de esto ahora, que facilitan que una persona lo haga. Pero luego tienes la colectiva. Yo le llamo esto a las comunidades creativas. Digamos, en las compañías yo formo 3 tipos de comunidades creativas distintas. Ahora, digamos, dentro de los elementos fundamentales, existe el tema de la incubación de ideas. Yo estoy seguro que tú y quienes están escuchando lo han vivido, esto que de repente hay un insight y viene la gran respuesta a algo que habías estado pensando. Esto es resultado de un proceso, el proceso de tener un engagement con un problema, realmente estar atenazado con él, luego soltarlo y dejar que la mente continúe jalando información de todos lados para finalmente venir con una propuesta, buena o mala, no lo sé, pero ya hay una solución. En el caso de una empresa, esto no es aconsejable, porque en la empresa, si tú tienes un problema hoy, la solución la quieres hoy. No vas a decir tú como, hey, chicos, tenemos tal y tal problema y todo el mundo, bueno, déjame, me voy a dormir al escritorio. No, o sea, tengo que resolver ya. Me están atacando en el mercado, se nos arruinó la máquina, ¿qué hacemos? No podemos tener gente durmiendo a ver cuándo las musas lo van a inspirar. En este caso, entonces, necesitamos estos equipos debidamente capacitados. Digamos, yo tengo un programa completo que empieza con sensibilización y capacitación, pero luego el equipo se queda aplicando esto. El punto de partida aquí es la concepción de que si lo que yo tengo es un problema, es un síntoma. Y esta es la parte, tristemente, a la que menos tiempo se le dedica. Tristemente, porque los grandes genios creativos, ya he conocido varios en la vida, gente verdaderamente brillante, por no dedicar el tiempo suficiente para entender de qué realmente estamos hablando, saltan directamente a la solución. Y el primer secreto, digamos, es el quedarme más tiempo con el problema. Y Einstein lo decía, es increíble, pero él decía,
no es que yo sea más inteligente, es que yo me quedo más tiempo con el problema. Entonces, cuando tengo esta concepción del problema, tienes que generar una redacción adecuada del problema. Yo esto recomiendo hacer un número de redacciones exploratorias donde todas son válidas, no hay una buena y una mala, sino que nos da un campo más amplio. Y luego que esta fase termina, entra ya un proceso de exploración de ideas en el cual temas como el juicio y estos son erradicados hasta la fase final. Pero digamos, tienes que empezar con este primer punto y encuentro que la gente esto lo pone sumamente nervioso. Empezar a pensar en el problema es difícil y todo el mundo cree que la creatividad es linda, es para los locos, para los inspirados y que no es eso, es parte de un proceso y de hecho bastante estructurado, que hay que seguir una especie como de trabajo de arriba para abajo, un top-down, con el cual vas pensando en metacategorías, categorías, subcategorías, finalmente genera los embriones, pero es un protocolo que tienes que seguir. Fascinante, absolutamente fascinante, ¿verdad? Pero hay que romper con esta idea, tal vez de las películas, de que son estos locos, no es verdad. A lo mejor estás perfectamente con un traje y tu corbata y estás generando ideas fantásticas, ¿verdad? Pero ojo con eso. Entonces, hay que hacer una combinación de los dos temas, la parte individual y la parte colectiva. Y esto al final formando una cultura. Si no hay cultura, tienes un riesgo muy grande y es que se va a creer que la innovación es grandes proyectos multimillonarios. No es verdad. No es verdad. La creatividad como cultura es lo que al final tú aspiras que una compañía, que una empresa, la gente esté continuamente generando ideas, nuevas formas de resolver las cosas. Algunas cosas tan pequeñas que ni siquiera vale la pena contarlo al jefe. Simplemente es lo normal, es generar ideas. Pero un lugar donde alguien tiene una idea genial y todo el mundo para de trabajar y va corriendo a ver, es una mala seña, es decir, que nunca hay ideas. Y lo normal debe ser eso, que sobreabunden las ideas, que fluyan y que hayan tantos que no sé para qué hacer con ellas. Pero la compañía es una maquinaria que genera ideas. Entonces, la generación de una idea debidamente implementada, innovación. No hay que hacer fórmulas complicadas. Si tengo una buena idea relevante, la implemento bien, tengo la innovación. Y aquí te das cuenta que buenísimas ideas, mal implementadas, no hay innovación. O ideas medio malas, muy bien implementadas, tampoco hay innovación. Hace falta los dos elementos. Y el primero es el difícil. El que metes en el túnel de la innovación es lo más difícil. ¿Cómo haces tú para que la gente ponga buenas ideas? Pero igual yo trabajé en 3 de las grandes multinacionales y a veces ves este temor porque hay mucho feedback negativo. O sea, si digo algo, estoy equivocado, ¿qué me va a pasar? ¿Verdad? O sea, y puedo perder el empleo. Entonces mejor digo lo clásico, ¿verdad? Pero entonces el jefe dice, hey, si no te pago para eso. Levántame las cejas, dame una idea que no la puedo olvidar nunca. Sí, pero ¿y el bullying? ¿Y qué va a pasar si me equivoco? Y traemos desde niños de nuevo nuevas reglas erróneas que nos impiden poder generar un buen nivel de valor. Al final, pero es este tipo de cosas que nos va a llevar al final a esta instalación de una cultura que va a decir, ok, tengo ya gente preparada, puedo enfrentar mejor la disrupción que se nos viene encima. Así es. Y frente a empresas donde la cultura del error está instalada, ¿sí? Lo cual provoca de que las personas que cometen errores o que hacen algo indebido por algún error, mejor se queden calladas porque no hay la apertura para generar el error o el problema en el centro y decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué cometimos mal? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué cosas no tenemos que volver a hacer para generar aprendizaje colaborativo? Por una parte. Y por otra parte, esto también tiene que venir de arriba hacia abajo, porque los CEO, los gerentes generales que en la teoría quieren que sus equipos sean más creativos y generemos innovación o mejoras, pero que no lo creen realmente, por ende, no hay tiempo para ello. Necesitamos 2 horas o 4 horas a la semana. ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, fuera del horario de trabajo, porque aquí uno tiene que ir a trabajar. En ese tipo de cultura, la verdad que empujar a la innovación es bastante complicado. Sí, y es más, hay varios tipos de obstáculos. Hay una complicación, porque puedes tener un obstáculo horizontal, digamos tus propios peers, tus propios colaboradores pueden dar un problema. Hay uno vertical, del jefe para uno, o bien de abajo para arriba.
Luego tienes uno periférico, la cultura propiamente. Y luego el peor de todos, el que tú llevas dentro. Perdón. Ese autojuicio es difícil. Pero un consejo, ya que me lo decías hace un rato, un consejo útil es, y me va a entender muy bien el artista. El artista, el que escribe música o pinta un cuadro, escribe una historia o lo que sea, pero este tipo de creación artística vive en un estado de autojuicio perenne, pero hay algo que se llama el flow. El flow es cuando tu actividad creativa, en lo que sea que estés haciendo, arte o no arte, puede ser ciencia, puede ser tu trabajo, este enfoque como un rayo láser en el tema, sumado a la curiosidad que ya hace un rato y tú ya dijiste que desde chicos queda invalidado, en fin, con la pasión que tienes, esto te va a permitir generar ideas instantáneamente y sin estar consciente del proceso creativo. La evalúas, miras que no funciona, la corriges, la llevas por otro lado y esta pues puede suceder 2 veces en un segundo. Es algo sumamente rápido, la velocidad del cerebro, que es electroquímica, estamos hablando que es una gran velocidad, y vas creando con esto, pero hace falta tener una disciplina muy grande para poder decir, esto no es lo que quiero esto otro, lo cambio, lo modulo. En un equipo no es así. En el equipo esta parte tiene que ser temporalmente suspendida al 100%. Es imposible trabajar como una organización como que todos fueran un cerebro, esto no va a pasar, pues si la gracia es la diversidad, pero necesitamos dejarlo de lado. O sea que en ese caso particular, el tema del juicio sí es drásticamente distinto en los dos. O sea que en el individual lo necesitas, en el colectivo necesitas dejarlo. Al final lo traes de regreso y con creatividad resuelves lo que no te gustaba. Pero si en el camino te dedicas a atender lo que no sirve, esa reunión dura 1 minuto y se finí. Eso es todo lo que tienes. No puedes llegar más lejos que eso. Pero, como te digo, son reglas bien simples, pero te garantizan un poco más que hacer tener como producto final una idea real. Así es. Para encontrar y buscar un poco más lo que haces, Frank, tu página es www.ideas-medionuevas.com y en LinkedIn te ubican en Franz Gámez Ideas Nuevas, ¿correcto? Sí, correcto. Buenísimo. Franz, gracias por compartir con nosotros en este espacio. Frank Gámez, fundador de Ideas Nuevas y consultor en cultura de innovación. Gracias por nutrirnos y darnos esa energía desde la creatividad y la innovación para enfrentar esos problemas, pero también esos desafíos que hoy en día las empresas requieren. Gracias, Alexandro. Un gustazo. Éxitos. Gracias a ti. Y agradecemos a todos quienes escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 y también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en las redes sociales. Agradecer también a Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, por acompañarnos todos los martes en este programa, y también a LifeMed, un centro médico especializado que hoy pone a su disposición el primer centro de salud ocupacional privado de la ciudad, los cuales están también autorizados por la Seremi de Salud y aceptados por las principales empresas del país. También agradecer a nuestros partners del programa, la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100 y Nada Nos Detiene. No se olviden que el programa tiene un reprise los domingos a las 10 de la mañana y nos vemos el próximo martes en otro capítulo, en otro episodio de Región Emprendedora. Muy buenas noches. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolle innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Región Emprendedora contó con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada Nos Detiene, Centro Médico LifeMed,
agua, fuente de vida, siempre pura, rica y saludable.